¿Cómo están? Muy buen día. Vamos a esperar 5 minutos más. Están solamente el 50% de los compañeros para que vayan ingresando.
¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Doctor, buenos días. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Entonces comencemos. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar vamos a hablar ya de un nuevo capítulo que es la exploración ecográfica de vaso, retroperitoneo y riñones, ¿no? Ahora sí. ¿Qué es el vaso? ¿Quién podría comentarme el vaso? El vaso es un órgano, ¿no? Un órgano linfático y podemos decir que se encuentra, ¿no? O se dispone, ¿dónde? Detrás o en el fondo del estómago, entre comillas, ¿no? Ustedes recuerdan bien la anatomía propiamente dicha. Podemos decir que el vaso es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Al ser un órgano retroperitoneal, un momentito, se va a disponer, ¿no? Por debajo del diafragma y por detrás del estómago. Desde su eje, ¿no? Tiene una longitud lineal desde la décima costilla izquierda y en adultos, podemos decir que llega a medir, ¿no? 12 centímetros. Ojo, su eje, ¿no? De longitud y 7 centímetros de ancho. Un espesor, un espesor ¿de cuánto dice? De 3 a 4 centímetros. ¿Listo? Perdón, no puedo mover la diapositiva. Aquí está. Entonces, se va a presentar normalmente, ahora sí, se presenta, si se va interrumpiendo la conexión, me avisan para cortar la cámara, ¿ya? Generalmente a veces uno habilita la cámara y la señal se vuelve un poco baja, porque voy a desconectarlo. Se presenta, ¿no? Como que ecográficamente hablando, con una estructura triangular, ¿no? Aquí vamos a cortar un ratito porque vamos a poner modo video. Aquí está. Entonces, se presenta como una estructura triangular. ¿Dónde se sitúa el vaso? A ver, hemos dicho por debajo, por detrás del estómago y retroperitoneal, ¿verdad? Por debajo del, ¿dónde? Del diafragma, especialmente el hipocondrio izquierdo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Entonces, este es el abdomen, ¿verdad? El ombligo, las costillitas, hipocondrio izquierdo, es la décima costilla, ¿no? Sí. Entonces nosotros hacemos una exploración y lo vamos a ver de forma triangular, ¿ya? El patrón ecogénico es homogéneo, ¿ya? Igual que el lóbulo inferior hepático. O sea, como es un patrón homogéneo, isoecoico. Listo.
Podemos ver un corte longitudinal, ¿no? Oblicuo entre la línea, ojo, línea axilar media y posterior, ¿ya? Debajo de los dos últimos espacios intercostales izquierdos y tiene que ser el paciente de cúbito lateral derecho para explorar el vaso. ¿Listo? No se olviden, ¿ya? De cúbito lateral derecho. Los cortes pueden ser transversales también, ¿no? El corte transversal, igual en los últimos espacios intercostales, ¿no? Línea medio axilar. Y hacemos un barrido. ¿Qué tipo de barrido? ¿Se acuerdan? Cráneo, caudal. Cráneo, caudal y viceversa, caudal craneal. El paciente debe estar de cúbito lateral derecho. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto mide el vaso? 12 centímetros de longitud en el adulto, 7 de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor por día. Listo. Puntos de corte, donde vamos a medir, donde ponemos el transductor. ¿Cómo vamos a ver el vaso de un corte en un corte longitudinal? Ahí está. El paciente de cúbito lateral derecho, ¿verdad? Hemos dicho que el paciente debe estar. ¿Cómo tendría que estar? Elevando los brazos. ¿Listo? Estamos. Y hacemos línea media axilar. ¿Ya? Entre el último espacio intercostal, ¿no? O los últimos espacios intercostales izquierdos. Y hacemos el corte longitudinal. ¿Ok? En esta misma ventana, incluso podemos llegar a apreciar parte de la corteza renal. Hola, ¿me escuchan? Sí, Oh, doctor, se le ya, escucha. perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, corte longitudinal, ¿no? Doctor, Sí, sí, como siempre el paciente en ayunas, ¿no? Para esto. sí. En todo lo que es, los decía, el rastreo abdominal, de preferencia en ayunas, pero si no, si es una emergencia, ¿no? Y necesitamos hacer la ecografía, pues tenemos que tener en cuenta que sí vamos a encontrar aparatos, ¿no? Aparatos, o sea, vamos a encontrar lo que decía antes, podemos encontrar sobras acústicas, de reverberancia, o sea, imágenes que no se presentan regularmente y que nos dan o nos pueden o se presentan por la presencia de gases en el estómago. ¿Ya? Volvamos. Gracias por la pregunta. Ahora sí sé que estamos ahí. Estamos 53 y solo 41. Gracias. Solo 41 han puesto sus nombres en el chat por si acaso. Bueno, miren, aquí está el corte. La ventana va a llegar acá, exploratoria. Y aquí, como les digo, vamos a ver vaso y parte del riñón izquierdo. ¿Listo? La longitud del diámetro y de la ventana. Vamos a ir avanzando. Entonces, no se olviden, para explorar el vaso, perdón, voy a volver a insistir, de cúbito lateral derecho, ¿no?
y línea medio axilar entre los últimos espacios intercostales, décima de espacio intercostal, y exploramos el vaso longitudinal. En el corte longitudinal y en la posición que hemos ido mencionando, bien, vamos a ver esta característica. ¿Dónde está el vaso? Acá. Tiene que ser, como hemos dicho, homogéneo. ¿No ve? ¿Sí? Una estructura triangular. Ahí está. Una estructura triangular. Situada en el hipocondrio izquierdo. ¿Cuánto medía en su longitud en los adultos? 12 centímetros. Ahí está. Medimos longitud, bien, desde el punto caudal, perdón, desde el punto cefálico al caudal, 12 centímetros. ¿Su diámetro antero-posterior? ¿Cuánto medía? 7 centímetros. Exactamente, 7 centímetros. ¿Y el ancho? Que aquí nos estamos viendo que más que todo De esto. 3 a 4 centímetros. Exactamente, 3 a 4 centímetros. ¿Listo? Entonces 12 centímetros y un diámetro. Pues, un vaso normal. Ojo. Importante las medidas porque lo que más vamos a buscar son las esplenomegalías. ¿Qué es la esplenomegalia? El aumento del tamaño del vaso. ¿Causado por qué? Por patologías, por ejemplo, hematológicas. Recuerden que el vaso es un órgano linfático. Le decimos vulgarmente es el cementerio de los glóbulos rojos. ¿Verdad? Entonces, cuando hay gran cantidad de glóbulos rojos, el vaso tiene la tendencia a crecer. ¿Ya? Un corte longitudinal. Ya hemos visto el corte. ¿Qué corte hemos visto? Longitudinal también, pues. No, para que se nos quede, ¿ya? La línea medio axilar, transductor, forma triangular, les decía, ¿no? Una forma triangular, ¿listo? Y una imagen ecogénicamente homogénea. No estoy viendo ningún tipo de alteración en la homogeneidad del vaso. Aquí está ya la corteza renal, que enseguida vamos a aprender a reconocer para poder revisar. Seguimos. ¿Qué creen que estemos viendo ahí? El mismo corte. ¿Cuál es el vaso? Aquí y aquí. Bien. Toda esta estructura. ¿La vemos homogénea o no la vemos homogénea? No está homogéneo, doctor. Perfecto. ¿Qué más? En esta imagen, miren, vemos el riñón. Un plin plin ayer un chiquito me ve la chica de en peluche. ¿Listo? La corteza renal que vamos a ver Estaba yendo, enseguida. no lo hubiera llevado, pero le Pero he aquí hay devuelto unas, nomás. Igual que por ahí. ¿No ve? a veces podemos dejar un rato el micrófono abierto. Bien, no es homogénea, ¿no? No es homogénea. Entonces podemos presentar qué tipo de imágenes estamos viendo. Lo que sí vemos es la corteza renal también, ¿no? Riñón en realidad, que sí, vamos a ver. ¿Qué tipo de imagen estamos viendo? En ocasiones podemos ver imágenes. ¿Qué imágenes son estas? Vamos, doctores o licenciados. ¿No? Aquí, aquí. Es una imagen Hiperintensa. Hiper, hiperecoicas. Está bien, no se preocupe. Hiperecoicas, ¿no? Que generalmente puede presentarse incluso en la enfermedad de Gaucher. ¿Ya? Estructuras no ecogénicas, ¿no?
no ecogénicas, no, pero no son isoecoicas, mejor dicho, que tal vez estoy equivocando, donde encontramos estas imágenes hiperecoicas que hasta podemos observarlo en la enfermedad de Gaucher. Y miren, el tamaño, si midiéramos en este momento, no se nota bien, desde longitudinalmente, no es 12 centímetros. O sea, aquí estamos viendo en pleno megalia. Aquí el riñón, que lo vamos a ver enseguida, que su córtex está aparentemente normal. No hay dilatación de cálices, bueno, lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, lo que más tienes que buscar en el vaso que hemos dicho era que no estén aumentados de tamaño. ¿Por qué? Porque buscamos plenomegalia y en ocasiones buscamos lesiones focales benignas. ¿Ya? Las lesiones focales benignas que pueden ser parte de otros órganos focales propiamente hechos, incluso líquido peritoneal, o sea, de la cavidad peritoneal, o la cavidad abdominal a nivel peritoneo, ¿no? Que podemos encontrar quistes, pero quistes renales pegados al mismo vaso. ¿Ya? Ahora, vámonos al corte transversal. ¿Listo? El otro corte era longitudinal. ¿Ya? En el corte transversal, igual, línea medio axilar, ¿no ve? Siempre trazamos la axila, medio axilar. Y en el corte transversal, ¿no? Que tomamos desde los espacios intercostales izquierdos, los últimos espacios intercostales, ¿no? Para tener una ventana. Miren esta ventana. Igual, van a ver la ventana triangular donde vamos a medir las estructuras, el ancho del que es el vaso. Siempre el paciente con los brazos levantados. ¿Listo? Vaso y vemos riñón izquierdo con mayor. Pedimos el diámetro del ancho si prefieren llamarlo. Ahí está. Antes hemos visto la longitud, ¿no? Sigue avanzando. La paciente en esa posición. Últimos espacios intercostales. Aquí se ve de forma más clara el riñón. Y miren aquí. El vaso. Aquí no vamos a medir la longitud. En el corte longitudinal, vemos la longitud del vaso, el corte transversal, ¿qué es lo que vemos? Perdón. Diámetro del vaso. ¿Cuánto medía? De 3 a 4. 4. ¿No? Exacto. Gracias, licenciado. ¿Qué vamos a ver? Exploraciones anormales, ¿no? O lo que deberíamos ver. Hemos dicho primero, buscamos, se va a cortar en unos 5 minutos el Zoom y les voy a volver a mandar el enlace, ¿ya? Bueno, volvemos a buscar. Buscamos, ¿no? Lo más importante, la esplenomegalia. ¿Qué es la esplenomegalia? El aumento de volumen de ¿quién? Del vaso, ¿no? Lo más fácil, medimos el eje longitudinal. ¿Ya? El eje longitudinal hemos dicho hasta 12, ¿verdad? Cuando vemos un eje longitudinal aumentado de 12, ya es anormal. Ojo, algunos autores incluso mencionan que desde hasta 11 y 12 ya es esplenomegalia. Un poco complicado porque incluso la forma de medición, ¿no? Y la diferenciación del órgano, voy a ponerlo acá, es más compleja en el eje longitudinal. ¿Cómo, doctor? Voy a llegar a ver qué es su longitud, ¿no? Desde donde hemos dicho la parte caudal hasta la parte cefálica y vamos a encontrar unas pequeñas, una imagen, ¿no? Hipericoica que va diferenciando, miren, la forma del vaso. Triángulo, es un triángulo el vaso. Diámetro anteposterior, diámetro longitudinal, como se miran ahí está igual, bien diferenciado acá.
Voy a seguir adelantando. ¿Listo? Ahí está. La esplenomegalia. Como les decía, por su longitudinal mayor a 12, ¿no? Algunos autores incluso consideran de 11, incluso 12 y es esplenomegalia. ¿No? ¿Por qué? Por la dificultad de medición de su longitud del vaso en algunas ocasiones. Pero no se olviden en el corte longitudinal. ¿Listo? Fácil, ¿no? En caso incluso que tengamos dudas, podemos hacer un corte longitudinal con el paciente en decúbito supino. ¿Bien? O sea, el paciente parado. Lo vamos a ver, ¿no? Pero la mejor forma es decúbito lateral derecha. ¿Listo? Espera un momentito, por favor. ¿Listo? La imagen en aquí, ¿qué tipo de imagen estamos observando? Homogénea, ¿no? En ocasiones podemos decir que incluso se pueden observar, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el hilio, en el hilio del vaso, imágenes redondeadas, ¿no? U ovaladas, con aumento de la ecogenicidad hiperecoicas, que pueden corresponder, aquí no lo vemos, pero se pueden, ¿qué? Se pueden corresponder a un vaso accesorio, ¿ya? Como su, podemos llamarla así, como la situación es variable, ¿no? Mucho cuidado lo que dijimos y consultó la compañera anteriormente, ¿no? Confundir algún tipo de artefacto acústico con este tipo de órgano que decía, que es un vaso, ¿qué hemos dicho? Un vaso accesorio. Por eso vamos a explorar un poco más exhaustivamente para delimitar y ver si realmente no era un accesorio acústico, o sea, una sombra acústica o una reverberancia, algún dato que sea provocado por los gases del intestino. Especialmente recuerden que del colon que pueden presentarnos, ¿no? Este tipo de imágenes. Por eso, de cúbito, si tenemos dudas, la paciente, como dijimos, de cúbito supino. ¿Bien? Podemos hacer este tipo de exploración. Otro tipo de estructuras que vemos, ¿no? Son las lesiones focales benignas. Las lesiones focales benignas, ¿no? De estos órganos eh, son bien sensibles de diferenciar, así lo llamamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son lesiones sólidas y líquidas. ¿Y cómo se ve una imagen líquida en la ecografía? Bien recuerda. Aquí está. ¿Qué tipo de imagen estamos viendo? Hola, ¿están ahí? Sería isocoica, doctor. Anecoico, hipoecoico y anecoico especialmente, ¿no? Hipoecoico, anecoico. Ojo, estas lesiones quísticas podrían ser en un caso, incluso abscesos o hematomas, mayormente quísticas, ¿no? Pero el hematoma va creciendo y mucho va a depender del antecedente. Si estamos explorando a un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y están sospechando de un trauma abdominal y vemos esta imagen, ¿no? Aumentada, sospecharemos de un quiste o de un hematoma. Hematoma, doctor. Exactamente, ¿verdad? Eso es importante. Listo. Vamos a seguir. Algún tipo de lesiones focales. ¿Qué estaríamos viendo acá? ¿Qué imagen?
hipo, iso o hiperecoide. Incluso no tienen una membrana propia, ¿no? Pero una alteración en la homogeneidad del vaso. Fíjense, un poco difícil, pero aquí está el triángulo. ¿Ven? Lo estoy demarcando. Aquí es la longitud. Esto es riñón, por si acaso. Corteza lineal y médula renal. ¿Ok? Incluso, ¿no? Estas lesiones focales pueden ser una degeneración, ¿no? Puede ser una degeneración incluso traumática por infarto previo, ¿listo? Previo del mismo vaso. Y en ocasiones podemos hasta encontrar lesiones parasitarias, más que todo en el oriente. Bien, ahí está, una degeneración, lesión focal, y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esa es una degeneración, ¿por qué? Por un infarto esplénico anterior, ¿no? El infarto esplénico, ¿ven? ¿Dónde estaría ahorita el vaso? De acá. Aquí. ¿Esto qué es? Una reverberancia. El riñón, doctor. Pareciera, ¿no? Pero aquí está el señor. Pero estas imágenes son, ¿por qué? ¿Qué son? Artefactos, ¿no ve? Si movemos al paciente un poco, este artefacto está apareciendo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando aquí, especialmente aquí, el infarto esplénico. ¿Ya? ¿Listo? Aquí hay un hematoma esplénico. ¿Dónde está el hematoma esplénico? Ahí. Un gran tamaño. ¿No? La corteza renal se ve muy distinta por debajo de esto. Y aquí una esplenomegalia, ¿no? Totalmente aumentado de volumen del vaso. Hablaremos un poco del trauma esplénico y eso es importante porque es donde nosotros vemos las lesiones que se provocan por accidentes de tránsito, ¿ya? A veces hacemos una técnica fast, que es la rápida, para diferenciar. Entonces nosotros en el momento en que hagamos el informe tenemos que ver que si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, y grado 1 que encontramos. Hematoma subcapsular, un hematoma menor al 10% en la superficie, con una laceración o ruptura capsular de 1 centímetro de profundidad. Aquí está. Ahí. En un minuto se nos va se nos va aquí.